En esta oportunidad vamos a hablar acerca de mezcla de gases. Hablamos de la mezcla de gases. Mezcla de gases. ¿Qué podríamos decir de una mezcla de gases? En una mezcla de gases podríamos decir que cada gas se comporta de forma independiente. Cada gas se comporta de forma independiente. ¿A qué nos referimos con esto? De forma independiente. Podríamos poner entre paréntesis como si estuviese solo. Como si estuviese solo. Como si estuviese solo. Esa es la particularidad que podríamos decir de la mezcla de gases. Vean, hasta ahora habíamos estudiado casos particulares donde el gas se encontraba solo, no estaba mezclado con ningún otro gas. Por ejemplo, vean, yo podría tener este caso. En general, podríamos tener acá un recipiente y habitualmente, ¿qué decíamos? En este recipiente, decíamos, se encuentra un determinado gas A, decimos. Dábamos las condiciones de presión, temperatura o peso molecular y hallábamos otro parámetro usando las ecuaciones anteriormente vistas. Vale decir, ecuación de estado, ley combinada y otras. En el caso de una mezcla de gases, ¿qué voy a tener? Mínimamente voy a tener dos gases en un recipiente determinado. Aparte de un gas A, voy a tener acá adentro otro gas que le puedo llamar gas B. Entonces, puede ocurrir este caso, e incluso como comentaba, puede haber más gases, puede haber un tercer, cuarto o quinto gas. ¿Y qué ecuaciones vamos a usar cuando tengamos este tipo de casos? La primera ecuación es bastante sencilla. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. El número de moles totales, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de moles del primer componente más el número de moles del segundo componente. Si sumo los moles de A y B, voy a tener los moles totales. Si usted tiene más de dos gases, esto lo puedo ampliar, ¿no? Puedo poner más puntos suspensivos. Si tuviera tres gases, tendría moles de A, moles de B, más moles de C. Si tuviera cuatro gases, sería moles de A, moles de B, moles de C, moles de D. Y de esa forma vamos a ir trabajando. Este balance lo puede hacer con moles y también lo puede hacer con masa. ¿A qué me refiero? Podríamos tener aquí la masa total. ¿A qué sería igual? Sería la masa del componente A más la masa del componente B más y puntos suspensivos para indicar que si su sistema tiene más de dos componentes, puede seguir ampliando esa expresión. Este balance va a ocurrir en cualquiera de los casos que tenga una mezcla de gases. No hay ahí ninguna observación. Siempre puede ser ese balance. Vamos a casos más particulares. Veamos la ley de Dalton. Ley de Dalton o ley de presiones parciales, como se le llama. Ley de Dalton. La ley de Dalton o ley de presiones parciales se desarrolla a volumen y temperatura constantes. El volumen y la temperatura de su mezcla de gases deben permanecer constantes. ¿Qué dice la ley de Dalton? Dice lo siguiente, que el volumen y la temperatura permanecen constantes, vale decir, la presión total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de presiones parciales. En este caso sería presión del primer componente más presión del segundo componente. Si hubieran más componentes, de igual forma que acá, más puntos suspensivos. Seguiríamos sumando las presiones de los otros componentes en el caso de que usted tuviera una mezcla que tenga más de dos componentes. Ahí está la ley de Dalton. Otro caso particular igual que puede ocurrir en la mezcla de gases es la ley de Amagat. Ley de Amagat. ¿Qué ocurre en la ley de Amagat? ¿Qué va a permanecer constante? Deben permanecer constante la presión y la temperatura deben permanecer constantes. ¿Qué voy a decir en la ley de Amagat? Voy a decir lo siguiente.
para no generar confusiones, podríamos darnos un pequeño gráfico en cuándo voy a aplicar esta ley. Vean, puedo tener el siguiente caso que es muy recurrente. Veamos, tengo aquí, vean, tengo un recipiente que tiene el gas A y acá tengo otro recipiente que tiene el gas B. Si nos fijamos hasta ese punto, no habría ninguna mezcla de gases. ¿Por qué? Porque en un recipiente está un solo gas y en el otro recipiente está otro gas. Hasta ahí no habría ninguna mezcla de gases y no tendría por qué aplicar nada de lo que he visto hasta el momento. ¿Vean? Ahora bien, el siguiente caso que se presenta es bastante común. ¿Qué dice el caso en particular? A ver, ¿qué vamos a poner acá? ¿Qué ocurre si estos dos recipientes los conecto? Ahí está. Mediante una pequeña tubería los conecto. Y vean. Y acá hay una llave de paso. Una llave que probablemente está cerrada. ¿Vean? Si está cerrada no hay mezcla de gases. Entonces vean. Aquí a un inicio, ¿qué voy a tener? Voy a tener un determinado volumen, tanto de A como de B. Hasta el momento no hay mezcla, ¿por qué? Porque esto está cerrado. ¿Qué ocurre si yo abro esta llave? Entonces, ¿qué ocurriría si yo abriera la llave? Vamos a volver a meter acá. Aquí está el recipiente que contiene el gas A y acá el recipiente que contiene el gas B. Aquí teníamos A y B y hemos dicho que lo hemos conectado a ambos recipientes con una llave de paso, hemos dicho. Es lo que estamos diciendo acá. Ahí está, ¿no? La llave de paso. Ahí está. ¿Qué ocurriría si yo abriera esta llave de paso? En lugar de que esté cerrado como un inicio, yo abro la llave de paso. ¿Qué va a ocurrir? Recuerden, los gases se expanden e intentan ganar el mayor volumen posible. Ocupan la totalidad del recipiente que los contiene. ¿Qué va a pasar? Parte de este gas A va a migrar al segundo recipiente. Y lo propio, parte de este gas B se va a expandir y se ve este recipiente. Entonces, luego de cierto tiempo que dejo abierta esta llave, aquí ¿qué voy a tener? Aparte del gas A, voy a tener al gas B. En el primer recipiente voy a tener eso. En el segundo recipiente, que solamente tenía el gas B, una vez que se abierta esa llave, aparte del gas B, aquí ¿quién va a migrar? Va a migrar el gas A. Vean, todo esto sería mi sistema y en todo mi sistema ya hay una mezcla de gases. Están mezclados sus gases A y B en este caso particular. ¿Qué podría decir acá una vez que se ha abierto la llave? Podría decir lo siguiente. El volumen total, aquí sería igual. ¿Cuál sería el volumen de todo mi sistema? Todo este es mi sistema ahora porque en todo este sistema hay una mezcla de gases. El volumen total aquí va a ser igual al volumen del primer recipiente más el volumen del segundo recipiente. Si hubieran más recipientes, ¿qué debería ser? Debería seguir expandiendo esto, ¿no? Expandir más y algunos puntos suspensivos. Entonces, vean, esta ley de Amagat se aplica en este tipo de casos que son muy recurrentes al momento de realizar algunos ejercicios. Entonces, ahí está. En mezcla de gases puedo ver la ley de Dalton y la ley de Amagat. ¿Qué otra cosa podríamos ver en mezcla de gases? Se habla frecuentemente de un término que lo vamos a definir. Vamos a hablar de fracción molar. La fracción molar se denota con una X. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? La fracción molar de un componente A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los moles de A, moles de A entre moles totales. ¿Sí? Vean, fracción molar del componente A va a ser los moles de ese componente entre los moles totales. Otra forma de definir fracción molar, ¿qué sería? Sería la siguiente. Puede estar definida en función a presiones parciales. ¿Qué diríamos? Sería la presión del componente A sobre la presión total. Dos formas de definir fracción molar. La primera está en función a los moles y la segunda está en función a presiones. ¿Qué otra cosa podríamos recalcar acá? Que cuando les hablen de porcentaje de fracción molar,
Esto es igual a porcentaje en volumen de agua. ¿Sí? A veces hablamos en porcentaje en volumen, eso implica que eso es el porcentaje de fracción molar. Sí, esto a veces es bastante usual en algunos problemas que podemos encontrar. Alguna otra propiedad de las fracciones molares indica lo siguiente. Indica que si usted tiene la fracción molar del primer componente y a esa fracción le suma la fracción molar del otro componente, porque igual puede aplicar esto para otro componente. Si tuviera más componentes, más de 2, puedo seguir extendiendo esto, puedo poner aquí unos puntos suspensivos. Si usted suma todas las fracciones molares de su mezcla de gases, el resultado que debería obtener es 1. ¿Sí? No parecería muy importante, pero a veces es bastante usual usar esa expresión para resolver un problema. ¿Qué dice en esencia esto? La suma de fracciones molares, la suma de todas las fracciones molares de sus componentes, necesariamente debe darle la unidad, debe dar 1. Ahí está entonces fracción molar. Finalmente, otra expresión que es bastante usual en mezcla de gases es el peso molecular. Entonces pondremos peso molecular, muchos le llaman promedio. Sí, entonces en mezcla de gases hablamos de este término, peso molecular promedio. ¿Qué dice el peso molecular promedio? Hace alusión al peso molecular de toda una mezcla de gases. Lo voy a denotar de esta forma: el peso molecular habitual y una línea en la parte superior que indica que es promedio. ¿Cómo se halla el peso molecular promedio de una mezcla de gases? Se halla de la siguiente forma. Voy a tener fracción molar del primer componente por su peso molecular, más fracción molar del segundo componente por su peso molecular, y hasta ahí sería para 2 componentes, les recuerdo. Si quiere para 3 componentes, ¿qué tendría que venir acá? Tendría que venir fracción molar de C, peso molecular de C. Si tiene 4 componentes, lo sigo extendiendo. Fracción molar de D, peso molecular de D. Entonces simplemente pondré puntos suspensivos indicando que esto puede ampliarse en el caso de que usted tenga más de 2 componentes. ¿Sí? Entonces esas son las ecuaciones que vamos a usar en mezcla de gases. Vamos a hablar de Dalton, vamos a hablar de Magat y habitualmente vamos a hablar de fracción molar y peso molecular promedio. Ahora bien, es muy frecuente que el estudiante pregunte en este punto lo siguiente. Muchos dicen, en mezcla de gases solamente debo usar estas ecuaciones. Preguntan. La respuesta a eso es no. ¿A qué nos referimos con no? Vean por favor. En mezcla de gases usted puede usar cualquiera de estas ecuaciones que están en la primera parte de la pizarra. Pero aparte de esas ecuaciones que veamos en la primera parte, usted igual puede usar las ecuaciones vistas anteriormente. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. ¿Qué ecuaciones hemos visto anteriormente antes de mezcla de gases? Se han visto las siguientes ecuaciones. A ver, hemos visto... si había un manómetro, ¿qué decíamos? La presión del gas es igual a la presión atmosférica más menos H, dependiendo del caso y de nuestro balance de presiones. Puede seguir usando esto porque lo hemos visto, usted sabe cuándo usar este tipo de ecuaciones. Cuando tengo un manómetro, voy a hacer un balance de presiones para hallar la presión de mi gas. ¿Qué más? Aparte de esto, puede usar la ley combinada. ¿Qué dice la ley combinada? Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. ¿Cuándo usa la ley combinada? Cuando los moles son constantes. Es decir, esto voy a usar cuando los moles son constantes. O cualquier ley empírica se usa cuando los moles permanecen constantes. Es decir, que su sistema esté cerrado, no ingrese ni salga masa de su sistema. Entonces, con esta aclaración usted puede usar esto. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación hemos visto? Hemos visto la ecuación de estado. ¿Qué decía la ecuación de estado? Muchos le llaman Pablo Ratón. Presión por volumen es constante R, temperatura por número de moles. Recuerde que el número de moles requiere igual masa sobre peso molecular. Hemos visto eso. ¿Qué más hemos visto anteriormente? Hemos hablado de la densidad de un gas. Hemos dicho la densidad se define como masa sobre volumen. Otra forma de expresar la densidad
es la siguiente: presión, peso molecular sobre constante R por temperatura. Las dos son correctas, hemos dicho, pero habitualmente usamos más esta porque en los problemas habitualmente les dan como datos presión, temperatura y si sabe el compuesto puede ir el peso molecular. Habíamos dicho que si en un problema tiene masa y volumen puede usar la definición clásica y la densidad, pero lo más habitual es que en un problema tenga datos presión, temperatura y peso molecular cuando hablamos de gases. ¿Qué más hemos dicho anteriormente? Si recordamos, hemos dicho lo siguiente. A ver, hemos hablado de condiciones normales. Un gas cuando está en condiciones normales, hemos dicho su presión es una atmósfera, su temperatura es 273 Kelvin o 0 grados Celsius y el volumen molar es 22,4 litros sobre mol. Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente, sean leyes empíricas, recuerda que he puesto ley combinada porque se engloba las otras leyes empíricas que se han visto anteriormente. Entonces, sea la ley combinada, el balance que hemos hecho en un manómetro, la ecuación de estado, densidad, todo esto puede seguir usando en mezcla de gases. ¿Qué podríamos decir? De las ecuaciones que hemos visto anteriormente, estas se expanden a estas otras cuando hablamos de mezcla de gases. Entonces, en un problema que necesitamos, que usted esté atento, que vaya haciendo el conteo de los datos que tiene y las incógnitas, para que usted pueda ir enfocando qué ecuación va a usar y qué ecuación le va a ayudar. Y además necesitamos que usted identifique su sistema para saber si va a usar ley de Dalton, va a usar ley de Magat o tal vez alguna de las ecuaciones que están en la parte central de la pizarra. Hagamos un ejemplo para ir viendo cómo vamos a ir trabajando en mezcla de gases. Podemos poner ejemplo número 1. A ver, ejemplo número 1 podríamos poner lo siguiente. A ver, un pequeño ejemplo podemos hacer. Que diría lo siguiente: a ver, en un recipiente de 10 litros se encuentran almacenados 3 moles de oxígeno, el oxígeno es diatónico, recordemos, y 4 moles de dióxido de carbono. Ahí está. 3 moles de oxígeno y 4 moles de dióxido de carbono a 20 grados centígrados. Seguido H. ¿Qué podríamos poner? Inciso A, podríamos hablar de reacciones. Inciso A, reacciones molares. Inciso B, aparte de fracciones molares, ¿qué podríamos pedir? Podríamos pedir presión total. Presión total. Presión total. Inciso C, presiones parciales. Presiones parciales. ¿Qué más podríamos hallar? Inciso D, peso molecular promedio. Peso molecular promedio. Listo. E inciso E, tal vez, densidad de la mezcla. Densidad de la mezcla. Listo. Entonces, vean, con este pequeño ejemplo podemos empezar la parte de mezcla de gases. A ver, lo resolveremos. Solución. A ver, ¿qué nos dice este enunciado en particular? Nos dice, en un recipiente de 10 litros se encuentran almacenados
3 moles de oxígeno y 4 moles de CO2 a 20 grados centígrados. A ver, ¿cómo podríamos graficar esta pequeña parte? Yo tengo acá un recipiente, podemos graficar, dice el volumen del recipiente, ¿cuánto es? 10 litros. 10 litros es el volumen de este recipiente. En este recipiente, ¿qué gases se encuentran almacenados? Oxígeno, el oxígeno, y aparte del oxígeno está el dióxido de carbono, CO2. ¿Qué podría decir? Aquí hay una mezcla de gases, hay una mezcla de dos gases, oxígeno y CO2. Listo. ¿Qué datos nos dan? Nos dan los moles de oxígeno. Los moles de oxígeno, ¿cuántos moles hay? Dice 3 moles. Y aparte de los moles de oxígeno nos dan los moles de CO2. ¿Cuántos hay en este caso? 4 moles. Y este sistema todo está a 20 grados centígrados. Es la temperatura que ponemos acá, es de 20 grados centígrados. Veamos esto, temperatura 20 grados centígrados. Siempre en gases, otra vez, toda temperatura debe estar en Kelvin. 20 más 273 serían 293 Kelvin. Listo. Ahí está mi temperatura en nuestro sistema. Veamos. Hay una mezcla de gases, entonces usted puede usar alguna de las ecuaciones que están en la primera parte de la pizarra. ¿Cuál sería la ecuación más intuitiva que podemos usar? Tal vez sin siquiera mirar la fórmula. ¿Qué harían si yo les preguntara cuántos moles hay en total? ¿Cuántos moles tengo en total? Seguramente alguien me dirá, si hay 3 de oxígeno y 4 de CO2, en total hay ¿cuánto? 3 y 4, ¿cuánto harían? 7 moles. En total hay 7 moles. ¿Cómo han hallado los 7 moles? Sumando la cantidad de moles de oxígeno con la cantidad de moles de CO2. 3 moles más 4 moles, 7. Ya, esta cosa que hemos hecho, este último paso, es bastante intuitivo. Y en realidad, ¿qué ecuación estaríamos usando? Estaríamos usando la primera ecuación. ¿Qué dice la primera ecuación? Los moles totales es la suma de los moles de cada componente. Estaría sumando los moles de oxígeno y los moles de CO2. Y en realidad estaría usando la primera ecuación que hemos puesto en mezcla de gases. Ya tengo los moles totales. Listo. Ahora bien, ¿qué más podríamos decir? Tenemos la temperatura, tengo el volumen. El inciso A, ¿qué me pide ayer? Fracciones molares. ¿Cómo puedo hallar fracciones molares para el inciso A? A ver, un instante ahí, para el inciso A. Si vemos la definición de fracción molar es la siguiente. Puedo volver a copiar. Acá. ¿Qué dice? Dice fracción molar de A es igual a moles de A entre moles totales. O esto igual puede expresarse como presión de A sobre presión total. ¿Sí? ¿Qué era A? A era uno de los componentes de la mezcla. Esta fracción molar, esta fórmula, puede aplicar a cualquiera de estos dos componentes. Por ejemplo, alguien puede querer aplicar el concepto de fracción molar al oxígeno. ¿Qué diría? Si quiero hallar fracción molar de oxígeno, borraríamos acá A. Aquí sería igual. Ya no sería moles de A sería oxígeno. En este caso sería moles de oxígeno sobre moles totales. En lugar de A, aquí que tendríamos oxígeno. Sería presión de oxígeno sobre presión total. Solamente he vuelto a escribir la fórmula aplicando en este caso para el oxígeno, que es uno de los componentes de la mezcla. Ahora vean, ¿cuál de estas dos expresiones me conviene usar para hallar la fracción molar de oxígeno? Vean, ¿tengo moles de oxígeno? Sí, tengo los moles de oxígeno, son 3. ¿Tengo moles totales? Sí, son 7. ¿Tengo presión de oxígeno? No tengo. ¿Tengo presión total? Tampoco tengo como dato. Es una incógnita. Signo de interrogación podemos ver. No me conviene usar la segunda expresión de fracción molar porque no tengo ninguno de esos datos. ¿Cuál me conviene? Simplemente usar la primera. De esto me puedo olvidar un instante. Y voy a usar simplemente la primera expresión. ¿Qué tendríamos entonces? A ver.
diríamos fracción molar de oxígeno es igual a moles de oxígeno. ¿Cuántos moles hay? 3 moles. Sobre moles totales. En total, ¿cuántos moles habían? Habían 7 moles. Sí, 3 moles entre 7 moles. ¿Listo? Haciendo esa pequeña división, ya puedo hallar la fracción molar de oxígeno. Previamente a ello, ¿qué podríamos decir? Unidades. Mol se va con mol. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tendríamos? Fracción molar de oxígeno. ¿Qué tendríamos? Aquí sería igual. 3 séptimos. ¿Cuánto sería 3 séptimos en un número con decimales? A ver. 3 dividido entre 7, eso nos da 0,4286. 0,4286. Ahí está. Entonces, esa sería nuestra fracción molar del oxígeno. Listo. Ya tengo la fracción molar del oxígeno. ¿Qué más podría ser? Podríamos hallar la fracción molar del otro componente. ¿Cuál es el otro componente? El dióxido de carbono. Entonces, si aplico lo mismo para el dióxido de carbono, ¿qué tendría? Fracción molar de dióxido de carbono, la misma forma, sería moles de dióxido de carbono entre moles totales. Esto igual puede ser presión del dióxido sobre presión total. Puede ser igual, lo mismo. Pero al igual que en el anterior caso, tenemos los moles de dióxido, son 4, tenemos los moles totales. Me sirve la primera expresión en este problema. No tengo la presión del CO2, tampoco tengo la presión total. Esto no me ayuda. Hay otros problemas en los cuales usted puede tener de datos las presiones y no los moles. Esto lo va a obviar y va a usar la segunda parte. Todo depende del problema con el cual usted esté trabajando. En este caso, ¿qué tendríamos? A ver, en este caso, diríamos, fracción molar del dióxido sería igual a moles de dióxido. ¿Cuántos son los moles de dióxido? 4 moles. Entre moles totales, son 7. 7 moles. Y al igual que hace un instante, las unidades se cancelan. Mol se va con mol y sería 4 séptimos. Fracción molar del CO2 sería 4 séptimos. O si alguien quiere en fracción, ¿cuánto sería esto? Esto sería 0,5714. 0,5714. Ahí está. Listo. Ya estaría el inciso A respondido. Fracciones molares. Ahí está. Fracción molar del oxígeno, fracción molar del dióxido. ¿Cuál hubiera sido otra forma de hallar esta fracción molar? Hubiera sido usar la segunda expresión de fracción molar. Vean, ¿qué me dice la segunda expresión? Dice lo siguiente. Fracción molar de A, dice más fracción molar de B, y tiene puntos suspensivos y esto dice que debe ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué habíamos puesto puntos suspensivos? Porque una mezcla no solamente pueden haber 2, pues puede haber 3, 4 o más. En este caso solamente hay 2 componentes, esto quedaría sobrando. ¿Qué dice esta expresión otra vez? La suma de fracciones molares siempre le tiene que dar la unidad. En este caso, ¿qué tendríamos en nuestro caso en particular? Nuestro primer componente es el oxígeno, entonces en lugar de poner fracción molar de A, usted puede poner fracción molar del oxígeno. El segundo componente, en este caso es el dióxido de carbono. En lugar de poner fracción molar de B, puedo poner fracción molar de dióxido de carbono. La suma de estas dos necesariamente me tiene que dar 1. Si usted hace la prueba en casa, puede sumar la fracción molar del oxígeno y del dióxido, va a encontrar que va a ser 1. ¿Sí? Ahora, si alguien no hubiera querido usar este procedimiento y solamente usar este hasta acá, ¿qué hubiera dicho? Hubiera usado esta otra expresión, hubiera dicho: tengo fracción molar del oxígeno y puedo hallar fracción molar del CO2. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Esta fracción molar que está sumando lo voy a pasar a restar. Entonces hubiera dicho lo siguiente: fracción molar del CO2 hubiera sido 1 menos la fracción molar del oxígeno, 0,4286. Entonces hubiera dicho
esto y hubiera puesto en la calculadora, esta diferencia nos hubiera dado 0,5714. Listo. Hubiera hallado obviamente el mismo resultado. Entonces vean, dos caminos. Si alguien quiere, hubiera hecho lo que hemos hecho en el primer paso. Si alguien hubiera decidido seguir este otro camino, hubiera dicho que la suma de fracciones molares tiene que dar la unidad. Hubiera usado esa expresión, hubiera despejado fracción molar de CO2 y hubiera hallado exactamente el mismo valor. ¿Sí? Entonces, ahí está. Habitualmente en mezcla de gases hay varios pasos para resolver un problema, hay varios caminos. Puede haber un camino que alguien tome, otro puede tomar otro camino y otro camino, pero la idea es que deben hallar el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, ahí está el inciso A. ¿Qué podemos hacer ahora? Pasar al inciso B. El inciso B me pide hallar la presión total. ¿Cómo hallaríamos la presión total? ¿Cuál sería una opción? Alguien puede decir lo siguiente. Diría, a ver, es una mezcla de gases y diría presión total va a ser igual a, puedo usar ley de Dalton porque mi volumen es constante, es un recipiente rígido. La presión total sería la presión de A más la presión de B, ¿no? En nuestro caso sería A es el primer componente, presión de oxígeno, B es el otro componente, presión de dióxido. Si sumo estas dos presiones, puedo hallar la presión total, diría. ¿Correcto? Correcto. Lo podemos llamar ecuación 1. ¿Cuál la pequeña dificultad tal vez? Que usted no conoce por el momento la presión de oxígeno ni la presión del CO2. Si hay estas dos presiones, puede usar esta expresión y sumar ambas y hallar la presión total. ¿Eso sería válido? Completamente válido. ¿Cuál sería otra forma de hallar la presión total? A ver, hemos dicho que no solamente podemos usar la primera parte de la pizarra, podemos usar las ecuaciones que hemos visto con anterioridad. Si hay un manómetro, puedo usar el balance de presiones. Puedo usar ley combinada si hay condiciones iniciales y finales. Aquí no hay ninguna condición inicial ni final, no me va a ayudar mucho esto. Puedo usar el pavo ratón o ecuación de estado. Entonces vean, ¿qué tal si alguien dice lo siguiente? Yo quiero usar el pavo ratón o la ecuación de estado. Presión por volumen es L, temperatura, número de moles. Ahí está. ¿Puede usar? Sí, puede usar, no hay ningún problema. Entonces vean, la ecuación de estado, si usted quiere usarle este problema, tiene que tener en cuenta lo siguiente. ¿Puedo usar la ecuación de estado? Sí. ¿Qué tal si quiero hallar la presión total? Para el total, vean, total, ¿qué debería usar en esta expresión? Si quiero hallar, aplico toda la ecuación de estado para todo mi sistema, ¿qué debería tomar en cuenta aquí? Que la presión debe ser la presión total. Volumen, si alguien desea, aunque no estaría muy bien dicho, voy a poner volumen total o volumen de la mezcla. R, no hay ningún problema. Temperatura es temperatura de todo el sistema, todo está a 20 grados centígrados. Y acá, ¿qué serían? Los moles totales. ¿Sí? Porque estoy usando esta ecuación para mi total, para la mezcla. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si alguien quiere, puede usar esto. A ver, ¿qué datos tenemos? R es una constante, usted sabe de memoria el valor de R. Temperatura nos da, todo el sistema está a 20 grados centígrados. Moles totales, tenemos 7 moles. El volumen total tenemos, de todo el recipiente, ¿cuánto es? 10 litros. Tenemos. ¿Puedo hallar presión total? Claro que sí. Entonces vean, dos opciones. Alguien puede usar la primera, tendría que las presiones de cada uno de los componentes sumarlas y hallar la presión total. O la segunda, ecuación de estado y despejo presión total. Cualquiera de estas dos nos tiene que arrojar el mismo resultado. Hagamos por el segundo paso. A ver, si despejo acá presión total, aquí sería igual. A ver, presión total. R, la constante R. A ver, voy a trabajar la presión en atmósferas, mi R voy a trabajar en atmósferas. ¿Cuánto vale R en atmósferas? 0,082. Listo. Si alguien quiere, atmósfera litro sobre mol. Temperatura.
293 kilos. 293 kilos. ¿Listo? Moles, los moles totales son 7 moles. Por 7 moles. Ahí está, por 7 moles. Listo, estamos acá. 293 Kelvin por 7 moles. Listo. El volumen que multiplica es el volumen total, si alguien quiere, de toda mi mezcla. Recuerden, esta mezcla de gases ocupa el volumen total del recipiente que lo contiene, por definición. Entonces, toda esta mezcla, ¿cuánto va a ocupar? Va a ocupar 10 litros. ¿Sí? Entonces, este volumen total que multiplica lo paso a dividir entre 10 litros. ¿Qué podríamos decir ahí? Que mol se va a ir con mol. ¿Qué más? Kelvin con Kelvin, litro con litro, y me quedan atmósferas, tal como era de esperarse. Entonces, ¿cuál sería nuestra presión total? Esto ya simplemente sería manejo de calculadora. A ver, vamos a la calculadora y pongamos estos datos. ¿Qué tendríamos? 0,082 por 293 por 7 entre 10. Esto nos da un valor de 16,82 atmósferas. 16,82 atmósferas. Listo, ya estaría el inciso B. ¿Qué hacemos? Inciso C, presiones parciales. A ver, ¿a qué se refiere con presiones parciales? Indica lo siguiente. Diríamos, toda la mezcla, esta mezcla de oxígeno y dióxido, ejerce esta presión, 16,82. Lo que quiero hallar en el inciso C es la presión que ejerce cada uno de los gases. ¿Cuánto de presión ejerce el oxígeno y cuánto de presión ejerce el CO2 para que en su conjunción hagan una presión total de 16,82? Quiero hallar la presión de cada uno de los componentes. A eso nos referimos con presiones parciales. ¿Qué haríamos ahora acá? Una opción sería la siguiente. Puedo volver a usar la ecuación de estado, vean. Presión, volumen es igual a RTE. He usado la ecuación de estado, vean, ¿para qué? Para el total. Pero también puedo usar la ecuación de estado para cada uno de los componentes. Por ejemplo, alguien podría decir, si yo quiero hallar la presión del oxígeno, ¿qué haríamos? Diríamos presión de oxígeno, volumen de oxígeno, moles de oxígeno. Listo, estoy usando la ecuación de estado para el oxígeno. Todo está referido al oxígeno. Hace un instante, para hallar el total, todo era total. Presión total, volumen total, moles totales. ¿Puede hacer esto? Claro que sí. A ver, contaremos los datos que tenemos, si alguien quisiera hacer de esta forma. ¿Qué diríamos? Moles de oxígeno, 3 moles. Tenemos temperatura. ¿A qué temperatura está el oxígeno? A ver, los moles tenemos. ¿A qué temperatura está el oxígeno? ¿Qué diríamos? El oxígeno y el dióxido, todo su sistema está a 20 grados centígrados, para decir 293 Kelvin. Tenemos este dato. Listo. E es una constante que usted sabía de él. Listo. Ahora acá es donde alguna vez surge alguna pequeña inquietud. Dice, ¿cuánto sería el volumen de oxígeno? Aquí hay algunos que tienen esa pequeña dificultad, esa pequeña duda. ¿Cuánto será el volumen del oxígeno? Si el total es 10 litros, ¿cuánto será de oxígeno? Entonces, acá vamos a recordar lo que hemos escrito a un inicio. ¿Qué hemos escrito a un inicio? Hemos escrito lo siguiente. Otra vez. Hemos dicho, en una mezcla de gases, cada gas se comporta de forma independiente. Y hemos puesto con otro color inclusive, como si estuviese solo. ¿A qué nos referimos con eso? Vean, cuando usted analiza el oxígeno en esta mezcla de gases, el oxígeno se comporta como si estuviese solo. Vale decir, el oxígeno piensa que está solo en el recipiente. Entonces, el oxígeno no piensa que haya otro gas que no sea él. Entonces, cuando yo analizo el oxígeno, ¿qué debería tomar en cuenta? Que este se comporta como si estuviese solo. Es decir, él piensa que está solo, lo tomamos como si estuviese solo. Si el oxígeno estuviera solo en el recipiente, vean, ¿qué volumen ocuparía? Es claro, ¿no? Si el volumen está solo en el recipiente, el oxígeno se va a expandir y va a ocupar todo el volumen de este recipiente. ¿Cuánto va a ocupar el oxígeno?
10 litros. Vean esta particularidad cuando trabajan con recipientes rígidos en una mezcla de gases. ¿Cuánto sería el volumen del oxígeno? 10 litros. De forma similar, ¿qué tal si en lugar del oxígeno analizo al CO2? Ahí está el CO2. ¿Qué piensa el CO2? El CO2 se comporta como si estuviese solo. El CO2 se olvida del oxígeno y piensa que está solo en el recipiente. ¿Qué tendríamos? Cuando usted analizaría el CO2, ¿qué diría el CO2? El CO2, como se comporta como si estuviese solo, va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces el volumen del CO2, ¿cuánto sería? Sería igual 10 litros. Este es el volumen de CO2. ¿Listo? Entonces vean por favor esa forma de analizar esta mezcla de gases cuando tenemos recipientes rígidos. ¿Sí? Vean esa particularidad. El oxígeno ocupa el volumen total del recipiente que lo contiene porque piensa que está solo en el recipiente. El CO2 ocupa igual el volumen total del recipiente que lo contiene porque piensa que está solo. Vean, esta particularidad ocurre cuando tengo una mezcla de gases en un recipiente rígido que no tiene cambio de volumen. ¿Sí? Vean, el volumen total o de la mezcla 10 litros. Volumen del oxígeno igual 10 litros. Volumen del CO2 10 litros. Listo. Entonces, volviendo acá a la ecuación de estado, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente. Este volumen de oxígeno lo tenemos, es 10 litros. Listo. Ahí está, el volumen de oxígeno es 10 litros. ¿Puedo despejar presión de oxígeno? Claro que sí. ¿Qué tendríamos? Acá tendríamos presión del oxígeno, sería igual a ¿cuánto? A ver, R en atmósferas, 0,082 atmósfera litro sobre mol kilo. Temperatura, todo está 293 Kelvin. Entonces sería 293 Kelvin por moles de oxígeno. En este caso hay 3 moles de oxígeno. Todo esto entre el volumen de oxígeno es 10 litros. 10 litros. ¿Listo? De esta forma hallaríamos la presión del oxígeno. ¿Cuánto sería esto? Simplemente ya es cuestión de introducir los datos a la calculadora. Nos va a dar en atmósferas, como ya hemos visto. ¿Qué tendríamos acá? Entonces, la presión del oxígeno sería 7,21. 7,21 Listo. Ya está la presión parcial que ejerce el oxígeno. ¿Qué más puedo hallar? La presión del CO2. ¿Qué haríamos ahí? Una opción sería usar lo mismo. Alguien diría, voy a usar la ecuación de estado para el CO2. Presión, volumen es igual a R, temperatura, número de moles. Lo voy a usar para el CO2. Teníamos presión del CO2, volumen del CO2. Acá. Ahí está, CO2, moles de CO2. ¿Válido? Completamente válido. Moles del CO2, 4. Temperatura tenemos, volumen es 10 litros. Y de acá puede hallar la presión del CO2, usando la ecuación de estado. Válido, válido, ¿ves? Puede corroborar esto en casa, en realidad es el mismo despeje, y los moles serían 4, ya no serían 3. En este caso, a ver, ¿qué tendríamos si fuera esto? Para ganar un poco de tiempo. Esto nos da 9,61. A ver, 9,61 atmósferas. ¿Listo? Haría el mismo procedimiento, despejaría la presión del CO2, ahí está. También quiero usar la ecuación de estado. Despejaría presión de CO2, el volumen pasa a dividir, esto es 10 litros, recuerden, el CO2 piensa que está solo, ocupa el volumen total del recipiente que lo contiene, 10 litros. Vean, en acá sería exactamente la misma expresión, solamente que usaríamos los moles de CO2, que son 4. Le das este reemplazo en su calculadora, le va a dar 9,61 atmósferas. ¿Válido? Válido. Ahora, vean, otra persona tal vez puede decir, no me gusta este camino que hemos seguido. No me gusta en particular usar la ecuación de estado otra vez, me parece muy moroso. No le puede gustar. ¿Cuál sería otra opción para hallar estas dos presiones? ¿Cuál sería otro camino? Otro camino sería lo siguiente. Alguien podría decir lo siguiente. Bueno, alguien tal vez incluso puede combinar, puede decir, he usado la ecuación de estado y voy a usar la ecuación 1. En 1 no le gusta
esta forma de resolver con la medida en 1. Y vean, ¿qué tengo en la expresión 1? Hemos dicho que por ley de Dalton, porque el volumen es constante, recuerden, la ley de Dalton supone que el volumen y la temperatura permanecen constantes. Alguien diría, yo voy a reemplazar en la ecuación 1. Vean, la presión total la hemos hallado con el Pavos ratón, con la ecuación de Stark, mejor dicho. La presión de oxígeno igual le he hallado, ahí está, 7,22. De la ecuación 1 voy a despejar presión del CO2. Alguien puede decir igual eso. De la ecuación 1 despejo presión del CO2, aquí sería igual. Presión total, 16,82 atmósferas. Esta presión del oxígeno que está sumando lo puedo pasar a restar, menos presión de oxígeno. ¿Cuánto es la presión de oxígeno? 7,21 atmósferas. Puedo hacer esta diferencia y puedo hallar la presión del CO2 en lugar de estar usando el Pavos ratón. Puede hacer esto en caso usted, a ver, ¿qué tendríamos? 16,82 menos 7,21. ¿Cuánto nos da esto? Para verificar nos da 9,61. ¿Nos da lo mismo? Claro que nos tiene que dar lo mismo. ¿Puede variar? Tal vez en algún decimal. Parece que puede dar en algún caso puede variar un pequeño decimal, pero prácticamente debería dar lo mismo. Obviamente eso del decimal obviamente viene arrastrado de qué? De que tal vez he hecho mal redondeo o de que tal vez no está usando todas las cifras que le arroja la calculadora, ¿sí? Entonces, por eso puede variar un poco eso, pero en esencia no debería haber mucha variación. Ya nos da lo mismo. Si alguien no quería usar Pavos ratón, hubiera usado ley de Dalton, hubiera buscado presión del CO2, hubiera hallado el mismo resultado. Ahora bien, tal vez no le gusta ninguno de estos dos pasos. No me gusta usar Pavos ratón mucho, tampoco me gusta usar ley de Dalton. ¿Cuál sería otro camino para hallar las presiones parciales? ¿Sí? Hemos dicho lo siguiente, ¿vean? Esta sería otra opción, ¿no? Otra tercera opción podemos buscar para resolver este problema. ¿Qué diría? Diría lo siguiente, ¿vean? Hemos dicho lo siguiente, que fracción molar de oxígeno es, a ver, fracción molar de oxígeno es moles de oxígeno entre moles totales. Esto ya lo hemos usado, ¿ya? Pero no hemos usado esta segunda parte. Hemos dicho, en ese instante no teníamos ni presión de oxígeno ni la presión total. Entonces no me convenía mucho usar la segunda parte. Vean, si vemos hasta el inciso B, ya tengo la presión total. Entonces alguien podría decir, fracción molar de oxígeno, ya no puedo usar esta parte, puedo usar solamente esta segunda parte. ¿Y qué diría? Aquí sería igual presión de oxígeno sobre presión total. Ahí vean, diría, en el inciso B ya he hallado la presión total. Aquí vamos a hacer dato. Fracción molar del oxígeno, ya tenemos, ahí está. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar presión del oxígeno. ¿Sí? Entonces acá diría, ya puedo despejar presión de oxígeno y aquí sería igual. Fracción molar de oxígeno 0,4286 por presión total. La presión total es 16,82 atmósferas. Ahí está. Hago este producto y puedo hallar la presión de oxígeno. ¿Qué tendríamos? A ver, y vean, acá puedo seguir manteniendo como 3 séptimos. Si lo mantengo como 3 séptimos, exactamente me dará el mismo valor de la presión del oxígeno, va a ser 7,21. Si acá hubiera usado 2 decimales y no arrastrarían su valor, esto va a variar un poco en los decimales, ¿no? Ya no va a ser 7,21, 7 punto algo, que no necesariamente va a ser igual a esto. Por eso he puesto acá 4 decimales. Pero si deseamos que salga lo mismo, les recalco, puedo usar como 3 séptimos, ¿ya? Como esa fracción. 3 séptimos por 16,82, seguramente le va a dar esto. A ver, ¿qué tendríamos? A ver, en este caso ya 3 séptimos, lo voy a poner por 16,82. Esto nos da 7,21. ¿Listo? 7,21. ¿Nos da lo mismo? Claro que nos da lo mismo. Entonces, les recalco, todo depende de la ecuación que quiera usar, que usted vea conveniente y usted sienta cómodo, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿ven? Para hallar estos resultados hay varios caminos, ¿sí? Pavos ratón, ley de Dalton, fracción molar. Por todos los caminos hallamos el mismo resultado, ¿sí? Eso entonces mucho depende de la
comodidad con la cual usted trabaje, ¿sí? Ahora vean, ¿qué tal si alguien hubiera usado solamente aquí con dos decimales? Qué sé yo, 0,43 hubiera puesto. Obviamente va a tener una ligera variación. 0,43 si ponemos, nos va a dar 7,23. Va a variar un poco, ¿no? Pues todo depende de los decimales que voy a usar. Su calculadora tiene la función de memoria o la tecla ANS, que quiere decir todo lo anterior, entonces no debe haber mucho problema en replicar este resultado. ¿Ya? Entonces ahí está, presión de oxígeno. Y de similar forma puede usar la fracción molar para hallar la presión del CO2. ¿Qué tendríamos? A ver, podemos hacer eso con la fracción molar del CO2. A ver, podemos poner esto acá. Vamos a poner esta parte. A ver, ¿qué tendríamos acá? Alguien igual hubiera dicho lo siguiente, ¿no? Si quieren seguir por este camino, igual hubieran hecho la segunda parte usando fracción molar. Alguien hubiera dicho fracción molar del CO2 es igual a presión del CO2 sobre presión total. Y acá hubieran despejado presión del CO2. ¿Teníamos fracción molar del CO2? Claro que sí, aquí lo hemos hallado, ¿no? La presión total tenemos. Haciendo ese despeje, y vean, fracción molar del CO2, si lo dejan como 4/7, les va a dar el mismo valor que hemos obtenido ahí. ¿Ven? Sería 4/7 acá. 4/7, como fracción lo sigo manteniendo, por la presión total. La presión total es de 16,82 atmósferas. ¿Y esto cuánto les tendría que dar del CO2? Nos tendría que dar 9,61 atmósferas. ¿Puede verificar en casa? Claro que sí. A ver, hacemos eso. Efectivamente nos da 9,61. Listo, ahí está otra forma de hallar las presiones parciales. Seguiremos avanzando. Vamos con el inciso D. ¿Qué dice el inciso D? Peso molecular promedio. Es muy frecuente ver lo siguiente. Vean por favor. Dicen, habíamos dicho que tenemos acá una mezcla de gases. ¿Cuáles serán los gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Y dicen lo siguiente. A ver. Peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto sería? Peso atómico del oxígeno es 16 por 2, porque es diatómico, recuerda el oxígeno, por si acaso, 32 gramos sobre mol. Listo. No hay ningún problema. Peso molecular del CO2. Peso molecular del CO2. Peso atómico de carbono, buscamos en tabla periódica, que es 12. 12 por 1 es 12. El oxígeno, 16. Hay dos oxígenos, 16 por 2. ¿Cuánto sería esto? 32 más 12, 44 gramos por mol. Y muchos dicen, del oxígeno es 32 gramos por mol, del CO2 es 44, y llegan a esta conclusión, dicen, el peso molecular de esta mezcla va a ser 32 más 44. Tengo que sumar 32 más 44. 32 más 44 se nos da 6, aquí sería 4, 2, 6, 3 y 4, 7, 76 gramos sobre mol, dice. Ya. Y este es el peso molecular de la mezcla, dice. Y lo enmarcan y lo dejan ahí su resultado. Esto, por favor, no es correcto. ¿Sí? No es correcto esa parte, lo echaremos. ¿Ya? Entonces, recuerden, no todas las propiedades se pueden sumar. ¿Sí? No todas las propiedades se pueden sumar, hago hincapié en eso. Por ejemplo, acá hemos dicho que la temperatura de todo el sistema es de 20 grados centígrados. Eso implica que el oxígeno está a 20 y el CO2 está a 20, todo está a 20. Entonces, no estamos diciendo lo siguiente, ¿vean? No todo se puede sumar. Hay algunos que dicen o piensan que todo se puede sumar. Esto puede refutar mucho eso. Vean, alguien diría, la temperatura del oxígeno es de 20 grados centígrados. La temperatura del CO2 igual es de 20 grados centígrados. ¿Cuál sería la temperatura total de todo mi sistema? 20 más 20, 40.
esto no es correcto, ¿no? No es que no puedes sumar temperaturas, todo está dentro. Entonces, esto hace hincapié en que no puedes sumar todas las propiedades, ¿sí? Las propiedades que dependen de la cantidad de materia, que son las extensivas, sí puedes sumar, ¿no? Los moles, la masa, puedes sumar, pero no todo se puede sumar, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer hincapié en esto. Recuerda, igual cuando trabajaba usted con densidades y lleva la densidad de la mezcla, no sumaba las densidades, tenía que ser un balance de masa y volumen y hacer un tratamiento algebraico para hallar la densidad de su mezcla. Entonces, vean, no puede sumar peso molecular, así como no puede sumar la temperatura acá. Esto sería un grave error. Entonces, vean, ¿qué voy a hacer si quiero hallar el peso molecular promedio? Aquí está la fórmula del peso molecular promedio. ¿Qué dice? A ver, lo volveremos a describir. Dice, peso molecular promedio, aquí es igual, dice, fracción molar de A, peso molecular de A, más fracción molar de B, peso molecular de B. ¿Sí? ¿Qué era A? A era su primer componente. En este caso, uno de los componentes del oxígeno. Podríamos poner en lugar de fracción molar y peso molecular de A, fracción molar del oxígeno, peso molecular del oxígeno. Ver el otro componente, en este caso el CO2. Entonces podemos borrar esto. ¿Y qué diríamos? Fracción molar del CO2, peso molecular del CO2. Listo. ¿Qué haríamos ahora? ¿Tengo fracción molar de oxígeno? Sí, hemos hallado hace un instante. ¿Recuerdan? ¿Cuánto era? Era 3 séptimos. 3 moles entre 7 moles. 3 séptimos. Fracción molar del CO2, igual, 4 séptimos. O si quieren en fracción. Peso molecular del oxígeno se puede calcular fácilmente, ya lo hemos hecho, 32. Del CO2 lo propio. Se emplaza en esta fórmula y tranquilamente podemos hallar el peso molecular promedio. ¿Qué tendríamos acá? Peso molecular promedio, fracción molar del oxígeno, 3 séptimos, para que no haya mucho problema. Peso molecular del oxígeno, ¿cuánto era? 32 gramos sobre mol. Ahí está, gramos por mol, más fracción molar del dióxido, 4 séptimos. 4 séptimos. Recordamos, peso molecular de CO2, 44 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, si ponemos todo esto en la calculadora, ya podemos calcular el peso molecular promedio de la mezcla. ¿Qué tendríamos? A ver. 3 séptimos por 32 más 4 séptimos por 44. Esto nos da 38,86. 38,86 gramos sobre mol. ¿Listo? ¿Está bien el resultado? Claro que sí. ¿Ven? ¿Por qué a esto le llamamos promedio? ¿Ven? Este promedio que estamos sacando, recuerden que hay varios tipos de promedio, no todo es el promedio aritmético, donde se suma y se divide el número de datos. ¿Ven? Al decir promedio, este resultado tiene que estar entre el valor inferior y superior de los pesos moleculares. ¿Cuál es el valor inferior? En este caso, 32, y el superior es 44. En este rango tiene que estar. No puede ser menor a 32 ni mayor a 44. ¿Sí? Si alguien me hubiera reportado, qué sé yo, 48,86, a simple vista es mal. Su resultado es erróneo. ¿Por qué? Porque está fuera de este rango. Tiene que estar en este rango. Mayor a 32, menor a 44. ¿Sí? Entonces, por eso ahí viene la palabra de promedio. Tiene que estar ahí necesariamente un promedio en este rango. ¿Sí? 38,86 está dentro del rango y hemos hecho según un procedimiento adecuado, ¿no? Entonces, estaría correcto. Ahí, con eso estaría respondido el inciso D. ¿Sí? Hay que hacer hincapié en que no todos los parámetros se pueden sumar. ¿Sí? Eso es importante. Y finalmente vayamos al inciso E. ¿Qué nos dice el inciso E? Que hallemos la densidad de la mezcla. A ver, bueno, esto es una parte, el inciso E. ¿Qué tendríamos? La densidad de la mezcla. A ver. Inciso E. Densidad de la mezcla. ¿Qué haríamos ahí para hallar la densidad de esta mezcla? Recordamos, densidad se define como masa sobre volumen, o si usted quiere, presión, peso molecular sobre EDT. Cualquiera de los dos
Es correcto, hemos dicho. Si crear densidad de la mezcla, ¿esto qué sería? Masa de la mezcla, volumen total o de la mezcla si quieren. Esta sería presión total de toda la mezcla, peso molecular promedio de toda la mezcla, R y temperatura. ¿Qué puede hacer alguien? Recuerden que nos dan los moles de oxígeno y los moles de CO2. Una opción, ¿cuál sería? Como tenemos moles de oxígeno, ¿cómo se define el número de moles? El número de moles se define como masa entre peso molecular. Entonces alguien diría masa de oxígeno, peso molecular de oxígeno. ¿Tengo moles? Sí, son 3 moles. Peso molecular del oxígeno, 32. ¿De aquí qué puedo hallar? Puedo hallar la masa de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? A ver, podemos hacer el cálculo en este instante. Sería moles por peso molecular. Moles hay 3 moles, peso molecular es 32 gramos sobre mol. Hallaríamos la masa de oxígeno, sería una opción. ¿Vean? 3 por 32 serían 96. ¿Qué? Gramos. Ahí está la masa de oxígeno. 96 gramos. Mol se va con mol. De similar forma podemos hacer para el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? En este caso tendríamos lo siguiente. A ver, podemos correr esta parte. Esta acá. ¿Ves? A ver. ¿Qué tendríamos? A ver, para el otro componente. De similar forma, ¿no? Masa del CO2 sería moles de CO2, 4 moles, por el peso molecular. Recuerden, aplicaría la misma fórmula para el CO2. Moles de CO2 es masa de CO2 entre el peso molecular del CO2. Masa del CO2, el peso molecular lo paso a multiplicar. Está, tengo 4 moles de CO2. ¿Cuánto es el peso molecular del CO2? 44. 4 por 44 gramos sobre mol. ¿Qué tendríamos acá? Mol se va con mol. ¿Cuánto sería 4 por 44? 4 por 40 es 160, 4 por 4 es 16, 176. Ya sería 176 gramos. Listo, ya tengo masa de oxígeno, tengo masa de CO2. ¿Puedo hallar la masa total? Claro que sí, por la segunda expresión. La masa es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materias. Puedo hacer eso para eso. La masa total sería masa de oxígeno más la masa de CO2. Allí está. Entonces, sumando 96 y 176, sería esto, a ver, 272. ¿Sí? Ahí está la masa total. O la masa de la mezcla, si alguien desea verlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, vean, ahí está la masa total, o si alguien quiere, la masa de la mezcla. Ya tengo masa de la mezcla, el volumen de la mezcla sería el volumen total. Todo el recipiente, ¿cuánto ocupa? 10 litros. Puedo hallar la densidad de esa forma. ¿Está bien? Bien. Densidad de la mezcla es igual a masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla. Ahí está, 272 gramos entre 10 litros. ¿Cuánto sería esto? Sería 27,2 gramos sobre litro. ¿Listo? Con esto ya sería respondido el inciso E. 27,2 gramos sobre litro. ¿Una opción? Sí. ¿Vean? Puede usar esta expresión de recálculo siempre y cuando tenga datos para hallar la masa y el volumen. En este caso, sí se podría hallar. Ahora, si alguien quiere, hubiera usado la segunda expresión. ¿Cómo hubiéramos usado la segunda expresión en realidad? ¿Qué hubiéramos dicho? Hubiéramos dicho lo siguiente. Tenemos la presión total. Presión total, donde estaba, es 16,82. Lo hemos borrado, pero acá lo hemos vuelto a usar, ¿no? 16,82. El peso molecular promedio de la mezcla lo tenemos en el resultado del inciso D. Entonces, ¿cuánto es? 38,86. Y la temperatura tenemos. Temperatura es de todo el sistema 20 grados centígrados. Vean, esa sería la otra opción, la más clásica tal vez. A ver, podemos hallar eso. ¿Qué tendríamos? A ver, ¿cuál sería otra opción? A ver,
una segunda opción. Debemos poner segunda opción. Segunda opción. ¿Cuál sería la otra opción? Hemos dicho usar la segunda expresión. Sería presión total, peso molecular promedio, RT. ¿Sí? Presión total hemos hallado anteriormente. ¿Cuánto era? 16,82. Y vamos a seguir usando 16,82. Peso molecular de toda la mezcla, el promedio es el peso molecular de toda la mezcla. Aquí vamos allá, 38,86 gramos sobre R en atmósferas 0,082 atmósfera litro mol grado Kelvin por temperatura. Todo está a 20 grados centígrados, en Kelvin es 293 Kelvin. Listo, ahí está la densidad de la mezcla. Si podemos ver, un instante, esto nos debería dar el mismo valor. A ver, lo comprobaremos. Esto nos da efectivamente 27,2 gramos sobre litro, tal como hemos hallado con nuestros elementos. ¿Ven? Entonces, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué queremos hacer hincapié en este primer ejemplo? Que para resolver un problema de mezcla de gases hay varios procedimientos. No solamente hay un camino en particular. ¿Vean? ¿Hay varias fórmulas? ¿Alguien dirá? Sí, hay varias fórmulas. ¿Eso qué implica? Que hay varios caminos para la resolución del problema. Y vean, sea por uno o por otro, siempre hemos hallado el mismo resultado, tanto en densidades, tanto en presiones y en otros parámetros. Entonces es importante que usted domine la parte de fórmulas, debería saber ya de memoria, y domine la parte algebraica. Si sabe las fórmulas, lo demás simplemente es un planteamiento algebraico. Y vea que por cualquier resultado, por cualquier camino, mejor dicho, hallamos el mismo resultado.